imaginarme las caras que no veo. De manera que empiezo pidiendo disculpas a ambos bandos, a los que les va a parecer un bodrio infernal, o a los que les va a parecer una tontería, porque probablemente se van a aburrir o van a estar descontentos. En fin, este es un trabajo que empecé hace años con Sean, que fue alumno mío. ¿Se ve el cursor, Pedro? Sí, sí, se ve, Ricardo, se ve bien. Porque a lo mejor podría cambiarlo, pero me parece que no vale la pena. Con Sean, que fue alumno mío, y con Wujun Chang, que fue postdoc y ahora está en Rutgers, y más recientemente con Juan Pablo, que también fue postdoc y se volvió a Uruguay. El tema es un tema muy interesante. En general el tema de modelado, estudio analítico y desarrollo de métodos numéricos para cristales líquidos. De manera que la idea es empezar y dedicar la mayor parte del tiempo a la estructura del problema, en modelos y, digamos, la estructura desde el punto de vista de la ecuación diferencial y desde el punto de vista numérico, y después rápidamente decir algo sobre la parte analítica, de análisis numérico, y mostrar algunas simulaciones. Esto es una historia que, digamos, es interesante, empieza de alguna forma con la descripción de una materia, digamos, que es intermedia entre el estado líquido, que sería, digamos, en que las moléculas están completamente desordenadas, y el estado sólido en las que están ordenadas, dependiendo de la temperatura. En general las moléculas son alargadas, tipo elipsoides, y para una cierta temperatura intermedia tienden a alinearse, pero sin tener un orden completo, como en el caso de los cristales, los cuales los transforman en cristales líquidos con enormes propiedades técnicas y matemáticas muy interesantes. El uso de cristales líquidos está claro, en la tecnología hay tantas aplicaciones que son imposibles de describir. De manera que entender de manera fundamental digamos, el comportamiento de los cristales líquidos es importante desde el punto de vista tecnológico, y desde el punto de vista matemático es un desafío, porque ustedes van a ver, a pesar que los modelos pueden ser relativamente simples conceptualmente, en el fondo no lo son. Este es un ejemplo en el cual se ve, a través de un microscopio de polarización, se ve cómo los cristales líquidos permiten el paso de luz. Y eso hace que se vea la formación de estas zonas donde hay defectos. Ahora voy a describir lo que son. De manera que el estudio de los defectos es un estudio fundamental en la teoría de cristales líquidos. Son parte fundamental de la estructura de los cristales líquidos. Acá ustedes tienen, por ejemplo, un par de diseños de experimentos y el C, digamos hace unos 8 años, a donde se ve la formación de defectos. Acá hay una caricatura. Este es un defecto de orden 1 medio y este es un defecto de orden menos 1 medio. Esta es la formación que tienen, digamos, experimentalmente. Estas son las cosas que se observan aquí, por ejemplo, ¿no? Este es el tipo de configuraciones que se observan. Ahora, la idea es, de alguna manera, entender cómo se producen estos defectos, tratar de entender la estructura y de desarrollar métodos numéricos que permitan calcularlos. Y una teoría, digamos, de análisis numérico, que permita de alguna manera decir que el método que uno está usando es capaz de calcularlos y en el límite uno recupera este comportamiento. De manera que lo que yo les voy a contar no es un método numérico o métodos numéricos que tienen una teoría, en un caso simplificado, y paralelamente pueden calcular cosas complicadas. El modelo es relativamente simple, pero va a exhibir este tipo de comportamiento, y la teoría que nosotros podemos desarrollar contempla este tipo de defectos. Antes de empezar, una palabra sobre qué es lo que uno puede esperar de estas dos configuraciones. Y aquí hay de nuevo 2 ejemplos simples. Digamos, la forma típica de describir este tipo de problemas es con campos de directores. Es como digamos, las líneas en las que se encuentran de alguna manera alineados estas elipsoides.
Y la manera natural de describirla es con un campo de directores, o sea, un vectores de longitud 1 que tienen una cierta dirección y que determina la dirección de estas líneas. Pero si ustedes se fijan, digamos, detalladamente, no es posible orientarlas a estas líneas. Uno puede elegir una orientación arbitraria, pero enseguida se encuentra un conflicto, ¿ok?, para permitir una orientación. De manera que si uno usa un campo de directores, que desde ahora lo voy a llamar N, tiene que admitir que los campos de directores tengan singularidades, discontinuidades. Por ejemplo, aquí tendría una discontinuidad porque salta del vector menos 1, 0 al vector 1, 0. Bueno, esto no es lógico. Digamos. ¿Qué tipo de discontinuidades se pueden esperar en esta figura o en esta figura o en esta caricatura? Lo que está diciendo esto es que el campo de directores no es suficiente para describir estas configuraciones. Por eso se usan campos de líneas. Este es el tipo de discusión que quiero hacer y los modelos que acompañan esta discusión. Antes de empezar con el modelo de Ericsson, me gustaría hacer... ¿Se ve, Pedro, esta página en blanco? Se ve, se ve. Sí, ¿Se sí, ve? bien, se ve bien. Bueno, querría usarla para describir rápidamente 3 tipos o 4 tipos de defectos, vamos a llamar defectos, que los voy a escribir básicamente de esta forma. Son vectores, n, que digamos en 2 dimensiones se pueden escribir usando variables complejas de esta manera, donde d es el grado. Por ejemplo, si uno tiene grado d igual a 1, entonces n es e a la i por omega. Omega es el ángulo, ¿no es cierto?, en coordenadas polares. De manera que lo que uno encuentra, básicamente, es este tipo de singularidades, es decir, radiales, que son los defectos de grado 1, que van a aparecer en lo que sigue, digamos que son de la forma x dividido módulo de x. Si uno tiene, en cambio, d igual a menos 1, o sea que n es de la forma e a la menos i por omega. Entonces, si uno se fija alrededor del origen de alguna forma, ¿qué es lo que está pasando? Los vectores son así, para omega igual a 0, así para omega igual a 90 grados, así para pi, y así para 370. De manera que si uno quiere reconstruir esto, lo que obtiene es una cosa tipo silla, una cosa así. Estos son defectos que efectivamente se pueden describir con un vector, con un director. Los defectos que estaba describiendo anteriormente, por ejemplo, d igual a 1/2, o sea, n es de la forma e a la i omega sobre 2, si uno repite este cálculo, o sea, se fija alrededor del origen y empieza a recorrer el origen de manera antihoraria, en 0 se encuentra con esta dirección, a 90 grados el campo tiene 45 grados, a 180 el campo tiene 90 grados, y así sucesivamente, de manera que cuando vuelve tiene la dirección opuesta. Y esto corresponde a lo que yo les mostré hace un ratito, donde el campo básicamente es así, y si uno se aleja, tiene esta forma. Esto no se puede describir con directores, porque como se ve, uno tiene un conflicto en esta zona. En esta zona tendría una discontinuidad. Y el caso d igual a menos 1/2, o sea, omega sobre 2, es un caso en el cual lo que se observa es de nuevo alrededor del origen, uno partiría de esta forma, aquí tendría una dirección menos 90, de menos 45, aquí de menos 90,
así, y después así. De manera que, si uno lo quiere reconstruir, lo que se observa básicamente es una cosa de este tipo. ¿Ok? Estos dos casos, los últimos casos, no se pueden describir, no son orientables y corresponden a este diseño que les había mostrado anteriormente. Ok, pasemos a la descripción del primer modelo, que es el modelo más simple debido a Ericsson, y básicamente consiste en dos variables. Una es una variable escalar, el cursor, que se llama S, y la otra es el campo de directores. Y además hay un potencial, digamos, con dos pozos. Este psi tiene un comportamiento de esta forma, digamos, está definido entre -1,5 y 1. Tiene un comportamiento singular en estos límites, una cosa así. Y este valor se suele llamar S estrella, es un valor de mínimo. De manera que lo que hace es confinar, este es psi, esto lo que hace es confinar S para que esté entre -1,5 y 1, que es el valor físico correcto. Lo que eso corresponde, acá hay un dibujo que lo explica, digamos, N es un campo de directores, o sea, da una dirección, y S es una medida de la probabilidad, la medida de alguna manera de densidad, que marca la cantidad de moléculas por unidad de área o de volumen que están alineadas con N. De manera que es un número entre 1 y -1,5. Cuando es igual a 1 quiere decir que están perfectamente alineadas. Cuando es 0 quiere decir que están completamente desordenadas, y el significado de un defecto. Cuando es -1,5 quiere decir que son perpendiculares a N. De manera que el conjunto interesante para el estudio es lo que se llama S acá, que es el conjunto de singularidades. Son los puntos del dominio omega, que será un dominio de R2 o de R3, a donde S vale 0. Ahora, si ustedes se fijan, esto es interesante porque que S valga 0 quiere decir que este término que hace de peso en el gradiente de n permite que el gradiente de n se degenere. Si S fuese 1, esto diría que el gradiente de n es una función de L2, o sea que n es una función de H1. Sin embargo, el hecho de que tenemos un S al cuadrado adelante que puede ser 0, y de hecho quiere ser 0, en las singularidades, permite que existan singularidades. Ok. De manera que si uno juega y simplifica la cosa y dice, bueno, supongamos que S es constante, por ejemplo 1, de manera tal que tengo esta forma ahora, ¿cierto? Si S es 0, este término es 0, y acá directamente lo puedo reemplazar por una constante. Esta es la forma que tiene la energía, que se llama energía de Ossin-Frank. Esta es una energía que ha sido estudiada desde el punto de vista matemático muchísimo en los años 80 y 90, y tiene, digamos, propiedades muy importantes. Digamos, este es un problema aparentemente muy simple, porque uno está minimizando la integral de Dirichlet, pero en un conjunto de funciones que tiene valores en la esfera. N tiene longitud 1. ¿Qué puede pasar, digamos? Fíjense que si uno quiere admitir en dimensión 3, como en este dibujo, una singularidad de grado 1, que es de la forma x sobre módulo de x o r sobre módulo de r, el gradiente es directamente proporcional a 1 sobre módulo de r. Si uno calcula la norma del gradiente en L2, en esta situación, estamos pensando en 3 dimensiones, pero en una situación con simetría cilíndrica, de manera que el cálculo es independiente de z, es un cálculo 2-dimensional, en lo que sería C. Lo que nos queda es una singularidad logarítmica, porque es el cuadrado de esto por R, la medida en forma de área en forma de polares. Esto es una singularidad logarítmica de manera que no es finita.
Lo cual nos dice que esta energía, a pesar de ser muy interesante, no permite singularidades del tipo x sobre el módulo de x en dimensión 2 o una singularidad de tipo línea, en esta dirección, en dimensión 3. Lo cual está en contra de la física del problema. Eso hace que el estudio de la energía de Ossin-Frank, a pesar de ser muy difundido en matemáticas, desde el punto de vista físico sea relativamente poco significativo. Cuando uno pone un S al cuadrado, que permite ser cero, esto compensa la singularidad y permite que esto sea finito. Ese es el mecanismo un mecanismo de regularización que permite el modelo de Ericsson. Muy bien. Voy a hacer una cosa ahora, mostrarles algunas simulaciones para que ustedes tengan intuición de lo que está pasando, sin describir todavía el algoritmo que va a venir más adelante. Digamos, esto es por varios motivos. Primero, para hacer la charla un poco más amena, y por otro lado, para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Vamos, este es un problema en 2 dimensiones, donde la singularidad está fuera de las condiciones de contorno, ustedes las ven, x sobre módulo de x, lo cual permite que al cabo de un cierto tiempo, una singularidad que está en algún lugar excéntrico, se vaya hacia el origen, como ustedes ven. Acá son varias iteraciones temporales, desde 1 hasta 230. Este es el campo de directores, este es el campo escalar, que como ven, azul quiere decir cerca de 0, lo cual el 0 se está moviendo hacia el origen, hacia el centro, y permite que de alguna manera la singularidad, de la cual hablamos anteriormente, exista. Acá les voy a mostrar una simulación para que ustedes tengan un poco mejor idea de lo que está ocurriendo. Aquí está el campo escalar y aquí el campo de directores. Ustedes ven cómo se mueve, como les decía anteriormente. Ok. La teoría más avanzada y más aceptada físicamente es la teoría del Landau de Jen, el llamado el modelo Q. Les voy a describir rápidamente ahora. Es una alternativa más física, más aceptada, con propiedades que permiten campo de líneas y singularidades de tipo medio. Empecemos suponiendo que tenemos una densidad de probabilidad para cada punto X. P es valores en la esfera unitaria. De manera que lo que hace P es determinar direcciones. Nos paramos en un punto X y pensamos cuál es la probabilidad de que las moléculas estén orientadas en esa dirección P. De manera de que la integral sobre la esfera debe ser 1, y dado que las moléculas deben tener simetría, da lo mismo que estén en una dirección o en la dirección opuesta, ρ debe ser simétrica en este sentido, ¿no es cierto? Porque tiene esta propiedad, el primer momento, o sea, multiplicar ρ por P da 0, de manera que no da ninguna información significativa. Recién el segundo momento da una información significativa, y esto se llama M, es una matriz, digamos 3×3 o 2×2 en 2 dimensiones, que es simétrica y tiene traza 1 porque esta integral es 1 y porque P tiene longitud 1. En este caso, esta M, cuando ρ es constante, o sea, en una situación completamente isotrópica, en cuyo caso ρ vale 1 sobre 2pi para tener integral 1, M, calculada de esta manera, es 1/3 de la identidad. Lo que hacen normalmente los físicos es no trabajar con M, que es el momento que da la información interesante, sino la desviación, la diferencia entre el momento M y el momento correspondiente a la situación isotrópica, 1/3 de la identidad. De manera que lo que mide Q, el tensor Q, es la desviación, la diferencia relativa a la situación isotrópica. Q es simétrico porque M es simétrico y tiene traza 0. Porque la M tenía traza 1 y le estamos restando una matriz M de traza 1. Este es el modelo de Landau de Jen, que en 3 dimensiones se puede reescribir diciendo que Q tiene esta forma, es una forma alternativa de reescribir Q usando 2 directores, N1 y N2, y esta es la forma que tiene. En realidad Q es lo mismo que tener 2 directores N1 y N2 y 2 funciones escalares S1 y S2. Ustedes se dan cuenta que
el hecho de que aparece N1 por N1 y N2 por N2 hace que esto sea indiferente a un cambio de signo. La orientación de N no cambia el valor de Q, y esto permite, de alguna manera, describir campos de líneas. El hecho de que esto viene de una mecánica estadística y viene de una densidad de probabilidad, ρ, hace que lambda, los autovalores de este Q, que vienen dados en términos de S1 y S2 con estas fórmulas, tengan un rango, deben estar entre menos 1/3 y 2/3. Una cuestión geométrica que no es difícil de determinar. Este es el caso que se llama biaxial, que es el caso más general. Sin embargo, el caso particular, que está escrito acá abajo, en el cual tenemos uno solo de estos dos términos, se llama uniaxial, del cual voy a hablar más en detalle, porque es el que más prevalece, el que más se encuentra, y en algunas situaciones especiales solamente se ve el caso biaxial. De manera que me voy a enfocar en el caso uniaxial. Eso significa que tenemos que calcular un campo de directores y un parámetro escalar S, que va a tener un rango entre menos 1/2 y 1, para que de alguna manera los autovalores estén entre menos 1/3 y 2/3. Ok. Para definir el modelo de Landau hay que agregar una energía, y la energía de alguna forma, hay muchas formas de esta energía, pero la más simple, la que se llama one constant, o con una sola constante, es de esta manera, tiene dos términos. La primera es una energía elástica, que es del tipo Frank, como las que describimos anteriormente, la integral de Dirichlet de Q. Y la segunda es una energía que tiene que ver un potencial, un potencial cuártico, parecido al que yo les describí anteriormente, con dos pozos. Es interesante decir que los minimizantes de este potencial Xi son campos, son uniaxiales, pero no necesariamente los minimizantes del conjunto, o sea, de la energía completa. Muy bien. De nuevo, acá tengo escrito lo que es Q, en el caso uniaxial. Nuevamente, el comentario de que no afecta el cambio de signo, y una cuestión de notación: de ahora en adelante, n por n tensor n, lo voy a llamar teta, y lo voy a llamar campo de líneas. Este va a ser nuestro objetivo para determinar. Acá está de nuevo la energía, la parte de Frank, la parte potencial. Si uno las reescribe, estas dos energías, en términos de las variables S y N, que es lo que voy a hacer, de nuevo tenemos lo que reescribí anteriormente, con Q de esta forma, lo que uno obtiene rápidamente, si calcula el gradiente de Q, Q, como ven acá, es un producto, olvidémonos de este término, un producto de S por teta. Esta es la regla de diferenciación del producto propiamente entendida con tensores, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Pero dado que el teta está definido en términos de campos de directores, con longitud 1, o sea, es una matriz, es un tensor muy especial, tiene esta propiedad de ortogonalidad. De manera que cuando uno calcula el cuadrado de esto, para ponerlo aquí adentro, hacia el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término y el doble producto se anula por estas propiedades de ortogonalidad. O sea que estos dos términos son L2 ortogonales. Estos cálculos que están aquí se pueden reescribir, porque interviene la traza, se pueden reescribir en términos de S, y lo que aparece al final es esta fórmula, equivalente a la anterior, pero para el caso uniaxial, que muestra una conexión entre el modelo de Landau de Yen y el modelo de Ericsson, porque ustedes ven aquí el gradiente de S, la variable escalar, y el gradiente de teta multiplicado por S. Antes era el gradiente de N y el término potencial. Esta conexión es la que nos va a servir para entender cómo hacer, para entender la ecuación diferencial y para entender el método numérico. Ahora les quiero mostrar algunas simulaciones en el caso del método de Landau de Yen,
el Q-tensor model. Lo que ven aquí, de nuevo, son varias secuencias en el tiempo, hasta un paso 200, y una singularidad, como ustedes ven, que se acerca hacia el origen de grado 1 medio, de grado 1, perdón. Y aquí lo que ven es el campo escalar que permite tal singularidad. Déjenme mostrarles, tal vez esto sea más ilustrativo, mostrar una movie. A ver, vamos para atrás. Ok. Aquí van a ver de nuevo cómo se mueve esta singularidad. Es una singularidad de tipo 1, que se está moviendo hacia el origen, y acá está el campo escalar, que de alguna manera permite que la singularidad exista en el origen. Este es un caso interesante, no les muestro una película, pero estamos prescribiendo aquí una condición de contorno de grado 3 medios, lo cual fuerza en el interior 4 defectos simétricos de grado 1 medio y un defecto en el centro de grado menos 1 medio. Esto es interesante. Lo quería mostrar. Y aquí a la izquierda ven el campo escalar que permite tales singularidades en estas posiciones, incluyendo el origen. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Como les decía, primero queremos entender la estructura del problema para diseñar un método numérico que preserve tal estructura. Pero además el método numérico debería converger en un cierto sentido adecuado, que voy a describir rápidamente después, y nosotros deberíamos poder calcular el mínimo. Voy a describir rápidamente un gradient flow. Acá tengo algunas referencias, hay muchas incluso corrientes. Este es un tema que se está estudiando en este momento, pero la cosa empezó más o menos a mediados de los 80, con este trabajo fundamental. Ok, vamos entonces ahora a estudiar la estructura, de la cual les hablaba, de la cual a pie el título de la charla. Muy bien, rápidamente. Este es el modelo de Ericsson que les describí anteriormente. Ese al cuadrado es importante porque el hecho de que esté allí y que sea cero permite singularidades de n. Pero si uno calcula la ecuación de Euler-Lagrange, se entera rápidamente que esta es una ecuación elíptica, pero degenerada, porque este término, este peso que va delante del gradiente puede ser cero. De manera de que el hecho de que S sea cero es bueno, permite la singularidad, pero es malo, no tenemos regularidad en la teoría elíptica. ¿A qué estructura me refiero? Seguramente no la estructura de esta ecuación diferencial, que es muy difícil de estudiar, porque esta no es un peso conocido, es parte del problema. Bueno, la estructura es obvia para S. S es una función que tiene gradiente de cuadrado integrable, es una función en H1, pero N no. Justamente si esto fuese acotado en L2 no haría falta L, no haría falta S, pero eso no es lo que queremos. Esta es la parte interesante, donde se descubre una estructura que de alguna manera está escondida en el problema. Si uno calcula el gradiente de esta variable auxiliar, S por n, que no es una variable física, y de nuevo aplica la derivada del producto, se da cuenta que estos dos términos, que constituyen la derivada del producto S por n, son ortogonales, porque cuando uno calcula el producto, calcula en realidad el producto del gradiente de n por n, que es 0, dado que n tiene longitud 1. De manera que esto permite calcular la suma de los cuadrados, son términos ortogonales, y esto ya tiene mucho la pinta de lo que está acá arriba, salvo que no tenemos capa, tenemos 1. De manera que uno puede sustituir esto en la fórmula anterior y reescribir la energía como E tilde, donde hice aparecer ahora la variable U en lugar de la variable N. Esto es interesante por el siguiente motivo. Dado que ya sabemos que S tiene un gradiente acotado en L2, este término está acotado en L2 independientemente del valor de kappa. De hecho, kappa es interesante cuando es menor que 1, porque hace que este término sea menos significativo y permita variaciones de S, y permita que S sea 0. Si kappa es muy grande, es como que eso penaliza variaciones de S y no lo deja a S que se achique.
De manera que el caso interesante físico es kappa menor que 1, lo cual hace este término negativo, que es un signo de problemas, porque este es un término ahora que contribuye negativamente a la energía. Pero ya sabemos que está acotado porque viene de esta forma. Pero entonces, dado que la energía E1, que es igual a E, está acotada, vemos que el gradiente de U está en L2. Lo cual entonces descubrimos algo que no se veía evidentemente en la formulación anterior. N no es una buena variable, pero U sí, porque tiene integral acotada en L2. Perdón, es una función de H1. Esto nos permite definir una clase admisible, que son funciones US de H1, con una cierta estructura. La estructura es que el S y U deben estar relacionadas de esta manera con un campo de directores. Esto tiene sentido siempre que S sea distinto de 0. Cuando S es igual a 0 no es significativo. Muy bien. ¿Qué pasa con el modelo Q? ¿Y qué relación tiene con el modelo de Erickson? Bueno, aquí de nuevo escribí la energía elástica y la energía potencial para el modelo Q, a donde, si ustedes se recuerdan, θ era n por n tensor n. Bueno, si uno, como hace en matemáticas, normalmente entendió más o menos la estructura del problema anterior, uno trata de copiar la estructura. La estructura anterior era S por U, S por N era una buena variable. Bueno, ahora voy a tratar S por θ, a ver si esta es una buena variable. Y la llamo U grande. Va a ser una buena variable en la medida que haya cierta ortogonalidad. Calculemos el gradiente, esta es la derivada del producto, calculemos el cuadrado, la norma de Frobenius al cuadrado, y efectivamente es la suma de los cuadrados. ¿Por qué? Simplemente porque el gradiente de θ y θ tienen una propiedad de ortogonalidad similar a la que tenía n con el gradiente de n. De manera tal que uno de nuevo, esta fórmula de energía, que es muy parecida a esta fórmula, salvo que no está kappa, la puedo usar para reescribir la energía de esta manera. Exactamente como hicimos antes. Ya sabemos de aquí que gradiente de S está acotado en L2, y esta fórmula, si la energía es finita, nos dice que el gradiente de U grande está acotado en L2. Lo cual nos lleva a una estructura natural, el dominio de S, que está determinado por el potencial, que U debe estar relacionado con el campo de líneas de esta manera, debe ser S por θ, y N es un campo de directores. Y eso nos lleva a la definición de una clase admisible. Muy bien. De manera que lo que hemos aprendido es que, empezando con el modelo de Erickson, que es un modelo simplificado, pudimos de alguna manera entender una estructura que está escondida en el modelo de Landau de Yen, una vez que uno lo reescribe en las variables S y θ. La estructura es trabajar de nuevo con las variables S y U grande, y no con la variable θ, aunque θ es la variable física. Muy bien. De manera que las dificultades que encontramos, resumiendo, que el problema elíptico es degenerado, pero vamos a tratar de evitarlo usando esta estructura, digamos, la variable S, que es una buena variable. Lo que tenemos que hacer es construir campos de directores y campos de líneas que de alguna manera reflejen Pero dado que n tiene longitud 1, no podemos pretender de imponer longitud 1 en todo el dominio cuando vamos a poner polinomios atroces, cuando hacemos aproximación por elementos finitos. Tenemos que decidir a dónde vamos a imponer la condición de que n tiene longitud 1, o que θ es un campo de líneas escrito de esta manera. Eso va a ocurrir en los nodos, o sea, en los vértices de los elementos, y no en todas partes, porque eso es incompatible con el hecho de que la aproximación es polinomial a trozos. Si no, lo que se produciría es una cosa que se llama locking en la teoría, digamos, de alguna manera la solución no tendría suficiente poder de aproximación, quedaría atascada de alguna manera. Queremos que ese tenga el rango correcto, lo cual la función psi lo va a determinar, y una relación entre n, s y u, la relación estructural, que es la que está escrita aquí. Muy bien. Pasemos a
a los espacios de elementos finitos con los cuales voy a trabajar. Las mallas las voy a llamar tau H, van a ser conformes, digamos de triángulos o tetraedros regulares, shape regular. Los vértices se llaman NH. Y estos son los espacios. El espacio de las funciones U, el espacio de las funciones S, el espacio de los campos de directores, que van a ser uno solamente en los vértices, y adentro de los elementos van a ser lineales a trozos, y este es el campo, el espacio de los campos de líneas, que son productos tensoriales de N por N. Esta es una hipótesis muy importante de la malla, se llama de agudeza débil, donde los phi son las funciones de base de elementos finitos, son las funciones lineales a trozos, canónicas. Déjenme hacer un dibujito para explicar qué quiere decir esa condición en dos dimensiones. Si uno tiene dos triángulos, que tienen una fase, un lado en común, la suma de los lados, de los ángulos opuestos al lado común, no puede pasar de pi. Esta es una propiedad geométrica que se llama de agudeza débil y que permite que valga el principio de máximo discreto. Y aquí está la parte interesante que de alguna manera quiero explicar. Uno normalmente escribe las integrales de los gradientes sin pensar qué significa, qué quiere decir eso en términos de las funciones de base. Uno no necesita esta expresión para hacer análisis. Sin embargo, escribir el gradiente de SH, donde SH es una función lineal a trozos, es equivalente a esta forma cuadrática en términos de los K y J, que son estos productos. ¿Okay? Son equivalentes. También es equivalente cuando uno tiene un campo de vectores o de líneas. De manera que cuando uno quiere aproximar la energía, que es una combinación de una integral de Dirichlet de gradiente de S al cuadrado, bueno, lo lógico aquí es escribirlo de la manera canónica porque son iguales. Pero este término, que es un término multiplicativo, donde aparece n y gradiente de n, no es obvio cómo escribirlo. Uno podría simplemente decir, bueno, esta función es constante a trozos, esta es lineal a trozos, la elevada al cuadrado es cuadrática a trozos, uno la puede integrar. Pero eso no preserva la estructura del problema, que es lo que quiero justamente enfatizar. Esta es la receta que les quería comentar. En esta fórmula, lo que yo quiero hacer es introducir S al cuadrado. Escribo la fórmula usando las K y J, exactamente como está dicho acá arriba, y pongo como peso una media de S al cuadrado. Esto no es un método de elementos finitos tradicional, es un poquito más un método de tipo volúmenes finitos. Pero tiene la siguiente propiedad. Yo quiero preservar esta estructura. Quiero que exista una variable U que en cada nodo sea igual a S del nodo por N del nodo. Y que esta variable U de alguna manera herede las propiedades buenas de estar en H1 como tenía la variable U original, que era una variable auxiliar. Es posible hacer eso, digamos. Es esta una definición que de alguna manera lo permitiría. Fíjense que si yo calculo el gradiente de UH, donde UH está definido nodo a nodo de esta manera, de nuevo tengo un producto, pero dado que se puede escribir así, ¿no es cierto? El gradiente de una función se puede escribir como una suma de diferencias. Aquí pongo las diferencias. UI es SI por NI. Y ahora hago un truco típico de método de Galerkin discontinuos. Acá tengo el producto, tengo la diferencia de un producto, se puede escribir como la media por la diferencia, más la diferencia por la media. Es una cuenta, esto es una igualdad. Pero el milagro ocurre que dado que n tiene longitud 1, ni y nj tienen longitud 1, la diferencia y la suma son ortogonales. De manera que estos dos términos son ortogonales. Cuando quiero calcular el cuadrado, simplemente hago el cuadrado de los dos.
y una pequeña manipulación, cálculo, que no es profunda, nos permite reordenar esta fórmula, rescatar el término que les dije anteriormente, este término, rescatar el gradiente de SH, a expensas de un término, que está escrito acá en rojo, que tiene signo. De manera que lo que uno descubre es que la energía, que es la suma de la parte del gradiente de S y el gradiente de S y S al cuadrado por el gradiente de N, está acotado inferiormente por esta cantidad, acá la ven. Si uno y esto también indica que es interesante tratar con la variable, se llama acá tilde, SI tilde o UI tilde, donde el tilde quiere decir que uno pone valores absolutos. Para ambas tenemos un control, tenemos una desigualdad. Esto nos indica, como decía anteriormente, que la variable UH, que es una variable discreta, va a estar en H1 uniformemente. De manera que pudimos copiar la estructura de la ecuación diferencial de la cual habíamos partido. Muy bien. Dado que el modelo Q es muy parecido al modelo S, al modelo de Ericsson, en definitiva lo que uno tiene es este tipo de integrales, para S y para teta, teta era n por n. De nuevo lo que uno puede hacer es ver, de inserir, de meter aquí como peso la media al cuadrado, la media de los cuadrados de S, exactamente como hice anteriormente, que no es lo mismo que escribir S al cuadrado por el gradiente de teta al cuadrado. Pero esto es exactamente lo que hicimos para Ericsson y permite usar la variable U, que en cada nodo es el producto de S en ese nodo por teta en ese nodo, y hacer la misma cuenta que hice para Ericsson. Dado que este término, que es la diferencia, y este término, que es la suma, son ortogonales. De manera que el cuadrado de la suma es la suma de los cuadrados, y una pequeña manipulación algebraica nos permite reescribir este problema a menos de un término de error que se puede tirar, con lo cual de nuevo tenemos una acotación inferior de la energía en términos de U grande, que es una función ahora lineal a trozos, que es una aproximación del campo de líneas auxiliar. ¿Ok? Esa es la estructura que yo quería de alguna manera resaltar, que es fundamental de preservar. Muy bien, ahora muy rápidamente. Como ustedes ven, es importante tener la variable U y la variable S, y teta es una variable auxiliar. En el sentido analítico, teta es la variable física y U es la variable auxiliar a nivel analítico. Prácticamente teta es la variable física, pero U juega un rol analítico. De manera que si uno quiere estudiar la convergencia, en el sentido de gamma convergencia, la variable U, dos palabras sobre la convergencia en el sentido de gamma convergencia, hay que de alguna manera demostrar tres propiedades. Es importante que uno se dé cuenta, antes de empezar con esto, que la energía que uno quiere estudiar, esta energía, la E, no es una energía convexa, en particular porque uno está buscando de calcular un mínimo en campos de directores que viven en la esfera, que no es un conjunto convexo, o campos de líneas, que son productos de directores. De manera que el conjunto en el que uno minimiza no es un conjunto convexo. Esto crea problemas, pero de alguna forma la teoría de gamma convergencia no mira la convexidad como un ingrediente fundamental. Hacen falta demostrar tres propiedades. Una es la propiedad del lim-sub, que es una propiedad de consistencia o de alguna manera de aproximación. Si uno tiene un par, digamos SU en H1, uno debe poder aproximarlo con funciones del espacio discreto, SH u H, de manera tal que la energía tenga esta propiedad. Una propiedad Lim-inf, que es una propiedad de estabilidad o propiedad de semicontinuidad inferior, que dice que si uno tiene una sucesión discreta, para el que converge débilmente, debe tener esta propiedad de convergencia Lim-inf. Y una propiedad de equicoercividad que dice que la energía debe controlar las normas
de las variables fundamentales. Bueno, nosotros hicimos todo justamente para que valga la equicoercividad, de manera que no voy a insistir en eso, pero la propiedad lim-inf y la propiedad lim-sub son delicadas. Las voy a describir muy rápidamente para el modelo Q. Y acá hice un teorema en el cual, si las mallas son débilmente agudas, o sea, esta propiedad que les decía, en el caso dos-dimensional, que los ángulos opuestos a un lado no exceden 180 grados, vale la propiedad de lim-sub, lim-inf y la propiedad de equicoercividad. No solamente, si la energía está acotada, los pares estos convergen en el sentido adecuado, los valores tilde, que tenían valores absolutos, también convergen. Los límites verifican las propiedades de estructura que uno desea. Existe un campo de directores que está bien definido afuera del conjunto S igual a 0, que es donde se anula S. Ese conjunto de puntos singulares S grande. Y θ, que es el campo de líneas, admite un gradiente en el sentido del Lebesgue, en el sentido de la medida, y verifica esta propiedad estructural. Todo esto debido a que construimos un método que de alguna manera ve la variable auxiliar U y util. Además, las sucesiones de pares discretos SH, θH, si son mínimos absolutos de EH, al menos una subsucesión converge a un punto de acumulación SQ, que es un minimizante global de la energía E. Esto es interesante porque nadie dice que existe minimizante de E. El hecho de que existan minimizantes de EH y tengamos estas propiedades implica que hay minimizantes de E. Ok, dos palabras sobre las propiedades fundamentales. Una de la propiedad de aproximación. Digamos, supongamos que tenemos un par SU, estoy describiendo, esto debería ser U grande, no U chico, estoy escribiendo para el caso del Q-tensor. Queremos aproximarlas. ¿Cómo vamos a aproximarlas? Bueno, simplemente de alguna manera mejorando la regularidad, por ejemplo, por convolución y después directamente tomando un interpolante. Lo que ocurre cuando uno hace convolución es que la convolución no se lleva bien con condiciones al borde. Y uno quiere que las condiciones al borde se preserven. Y lo que es aún peor es que la convolución no va a respetar esta condición. Que la traza de U regularizada debe ser S, regularizado, y que el rango de U debe ser menor o igual a 1, porque U, no se olviden, es S por θ, y θ tiene rango 1. De manera que el proceso de regularización es un proceso no trivial, porque uno hace la convolución, pero tiene que hacer una pila de correcciones para preservar el rango y preservar la traza. Con eso se puede demostrar la propiedad lim-sub, después de hacer un poco de trabajo. Para la propiedad lim-inf, típicamente esto se basa en convexidad. La norma es convexa, de manera que si uno tiene una sucesión que converge débilmente y se fija en la norma, bueno, uno tiene una propiedad lim-inf. El problema es que estos términos, que son los que aparecen en la fórmula, sí, son normas, son gradientes, pero S y U no están relacionados en todos los puntos. La relación entre S y U es esta, que está escrita aquí, que quiere decir que S y U solamente están relacionados en los nodos, o sea, en los vértices de los triángulos. Adentro de los triángulos no hay ninguna relación porque son polinomios lineales. De manera que este término con un signo negativo es peligroso, porque si no es controlado por este término con un signo positivo, no hay necesariamente propiedad limítrofe. Lo cual requiere un estudio muy delicado de esta fórmula, un lema en el cual básicamente podemos demostrar que efectivamente, si uno tiene esta estructura, con una relación entre el término escalar y el término vectorial, se puede pasar al límite con la desigualdad correcta. La equicoercividad es trivial, como les decía, porque todo está pensado para que valga. Muy bien, esta es la teoría. ¿Por qué podemos demostrar convergencia? Porque construimos un método que de alguna manera preserva la estructura de energía que tiene la ecuación diferencial. O sea, el par SU
para ambos modelos es el par correcto que tiene la regularidad correcta. Sin embargo, tenemos que calcular los mínimos. Y los mínimos para calcularlos no son triviales porque el problema no es convexo. Voy a describir muy rápidamente cómo se puede hacer. Esto es una transparencia abstracta, pero básicamente dice lo que hay que hacer. Supongamos que tenemos una energía de un espacio de Hilbert, piensen que esto es H1 de omega en R, y tenemos una iterada que se llama UK, y queremos calcular una nueva iterada que tenga una energía menor. Pero E no es una energía convexa. ¿Cómo hacemos? Bueno, una forma de hacerlo es calcular una energía auxiliar, a donde acá estoy introduciendo un espacio de Hilbert auxiliar. Piensen en L2, por ejemplo, si H1 era H1, el espacio H1 de omega, a donde lo que hago es sumarle la energía término norma de este espacio H2, multiplicado por un término de penalización. Tau es pequeño, es un parámetro de penalización. Lo que hace es prevenir que use al eje demasiado de UK. Si este término 1 sobre tau es grande, para minimizar la energía no nos podemos ir muy lejos de UK. O sea que estoy haciendo una minimización con penalización de la desviación de UK. La ecuación de Euler-Lagrange de este funcional, calculando la derivada funcional, es la derivada de U en el mínimo, más la derivada de este término, que se puede escribir de esta manera en términos del producto escalar. Si ustedes piensan a E como la integral de Dirichlet, un medio del gradiente de U al cuadrado, y H2 como L2, esta fórmula es un paso de Euler implícito para la ecuación del calor. Pero esto es general, no estoy diciendo que es E, no estoy diciendo que sea convexo. La propiedad importante es que si yo ahora evalúo L en el mínimo, UK más 1, que es L de UK más 1, esto es seguramente menor o igual que L de UK, porque UK más 1 es el mínimo, pero si evalúo L en UK, este término es 0 y me queda E de UK. De manera que logré dos cosas. Logré primero disminuir E, porque este término es positivo, y controlar además la disminución. Esto es una energía que yo la puedo usar para determinar cuán bien ha sido el proceso de reducción de energía. Muy bien. En el caso nuestro tenemos un problema bastante más complicado, y esto es muy rápido. Esta es la derivada funcional de la energía respecto a θ, y este es el término que de alguna manera corresponde a esta derivada. Donde estoy eligiendo H2, nadie me dijo que era H2. ¿Okay? H2 en un proceso como este puedo elegirlo de manera conveniente. Bueno, elijo H2 como un espacio, el espacio H1 con un peso. Este peso es una cosa que permite relajar el cálculo y permite que las variaciones, que se llaman T chiquita, puedan variar, puedan crecer rápidamente. Este es el cálculo. Esto es un flujo que me permite actualizar θ con variaciones tangentes a θ. Estas son las variaciones. Pero claro, cuando hago eso y calculo θ más t, esto no es más un campo de líneas, porque no es de la forma n por n, es de la forma nk más θk. Lo tengo que de alguna manera normalizar, y este es un proceso de normalización o de proyección. Este sí es un campo de directores. Y una vez que hice el paso 2, ahora hago un gradiente S para la variable S, acá ven la derivada, la derivada respecto de S de la energía, y este es el término de penalización. Este es el proceso de cálculo, es un proceso de cálculo de gradiente discreto que permite reducir la energía. Muy rápidamente, el método de proyección, este de aquí es un proceso bastante crítico y de ninguna manera trivial, porque estamos reduciendo la energía en este paso, pero esto no es un paso no es un paso de gradiente, es un paso brutal, es un paso de normalización. Sin embargo, se puede demostrar, y acá están las referencias originales, de que este paso también reduce la energía. Con lo cual se puede demostrar un teorema a donde esta es la energía de disipación, ustedes la ven aquí,
que permite controlar cuán bien hemos hecho el paso de reducción de energía. Este es el caso, esta es una realización concreta de esta fórmula que escribí más abajo, esta fórmula anterior. ¿Okay? Esta fórmula anterior, este término en rojo, en la descripción abstracta, se transforma ahora en esta suma de términos para las dos variables. Muy bien. En los últimos minutos, creo que me quedan no muchos, en realidad ya estoy sobre la hora, quiero mostrarles algunas simulaciones, ahora en 3 dimensiones, un poco para aclarar lo que pasa. Este es el caso de Ericsson, en 3 dimensiones. Lo que ustedes ven son cortes, esto es un cubo, esto es un corte a altura 0,2 del cubo, a altura 0,4 del cubo, 0,6 y 0,8. El cubo es un cubo unitario. Lo que ustedes están viendo es el plano XY, la variable Z es simplemente un parámetro, hay cuatro instancias. Lo que ven aquí es la evolución de estas 4 instancias desde una posición excelente. Y ustedes ven que se forma una especie de singularidad que no es puntual. De hecho, parecen 2 planos, y lo que les voy a mostrar ahora es el campo S, el campo escalar. La zona roja que ustedes van a ver que se forma es justamente la aproximación del nivel, que son 2 planos perpendiculares que se cortan a 90 grados. De manera que esta es una singularidad muy interesante, que la descubrimos numéricamente, que permite calcular, nuestro método permite calcular y nuestra teoría permite, de alguna manera, entender. Este es para el caso de Ericsson. Ahora les quiero mostrar algo semejante para el método Q. Okay, de nuevo son varios cortes a distintas alturas, como ven, 0,1, 0,35, 0,65, 0,9, y lo que ustedes ven son proyecciones en el plano X. Okay, aquí tienen una de esas proyecciones. De nuevo lo que ven es juntamente el movimiento hacia adentro y la formación de una singularidad hacia el centro del dominio, de una singularidad de grado 1. Acá es la misma situación, pero dadas las condiciones de borde, lo que se forma es una singularidad en el origen, pero de grado 1 medio. ¿Eh? En la forma que describí al principio. Muy bien. Este es un ejemplo de una singularidad de línea, pero no recta. Está creada cambiando, de alguna forma, cambiando las condiciones de borde, rotando las condiciones de borde. Es un cubo. Ustedes van a ver ahora el cubo girando en el espacio. Creo que esto les da una idea mejor de la singularidad, que es una singularidad de tipo 1 medio, pero no una línea, sino no una línea recta, sino una curva en el dominio. De nuevo, esta singularidad está contemplada en la teoría que les acabo de describir. Permítanme concluir, dado el tiempo, con una situación. Voy directamente al caso del coloide, que es el más interesante. Supongamos que tenemos un cubo, y adentro del cubo hay un dominio, se llama un coloide, es una inserción. Este dibujo por ahí es más explicativo. Este es un corte, adentro tenemos un coloide, y lo que imponemos son condiciones de borde, tales que el campo de directores, como ven aquí, es vertical, en la parte superior, inferior y en los costados, y normal a esta inserción, a este coloide. Eso hace que el campo de directores tenga un conflicto en esta zona. Esto es una cosa radial, con simetría axial, de manera que alrededor de esta esfera, de este coloide, lo que uno espera es una formación de una singularidad que se llama Saturn Ring, y es una singularidad de tipo 1 medio, en esta zona. Lo que pueden observar aquí en esta movie, es justamente la formación de esa singularidad a través del método del procedimiento de gradiente que les acabo de describir.
esta dinámica que ustedes ven en este momento no es una dinámica física, es una dinámica matemática, es un proceso de continuación a través de un método de gradiente. Muy bien. Para concluir, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, básicamente dos modelos, los más simples posibles en la teoría. La teoría es bastante más complicada. Con una sola constante, kappa, tanto el modelo de Ericsson como el modelo de Ericsson con campo de directores, el modelo de Ericsson permite solamente grados, singularidades de 1, el de Yen, mandado de Yen, singularidades fraccionales. Presentamos un método que permite estudiar la convergencia mediante la gamma convergencia. No solamente eso, pudimos también diseñar un método de cálculo que es monótono, un método de gradiente. Pudimos calcular defectos digamos, en dimensiones 3, con defectos de grado 1, de grado 1 medio o menos 1 medio, y algunos aspectos físicos, el campo eléctrico no se los mostré, pero sí les mostré el efecto de coloides. Todos estos cálculos, todos estos ejemplos numéricos están calculados usando el software Felicity, que fue diseñado por Walker. Es un software muy interesante escrito en MATLAB con una estructura inherente C++. Hay varios problemas abiertos. Esto es una lista de los que me interesan. Y estas son las publicaciones relevantes, empezando con los primeros trabajos y el último con Juan Pablo. Esto es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Ricardo, por la charla tan amena, tan agradable y entretenida. Hace unos minutos se tuvo que ir Rodolfo Torres y dejó un saludo, dice que muy interesante y entretenida la charla, y mucho gusto verte también. Bueno, queda el espacio abierto para preguntas. Si alguien quiere hacer, puede comenzar directamente a habilitar su micrófono y yo voy a por ahí moderar quién habla. Sí, ¿qué tal? ¿Qué Acá, tal? ¿habilito la cámara también, Pedro? Sí, sí, mejor, así veo la cara. Ok. De susto o de... Esperá que todavía no logré para ver todo. Ah, bueno, ahí está. Sí, ¿qué tal? Bueno, no, muy bueno, Ricardo, y la verdad interesantísimo y complicadísimo además. Una pregunta que siempre tengo cuando veo este tipo de modelos es cómo se hace para calcular, qué sé yo, cómo empezás con el modelo. O sea, por ejemplo, la Double Well Potential es una cosa medio vaga para mí, ¿no? Sí, ¿Cómo, qué te gusta? ¿Qué te gusta ahí? Yo creo que los físicos básicamente lo que hacen es una cuestión fenomenológica, no creo que estén demasiado preocupados. Las constantes más importantes son, por ejemplo, kappa, que para el caso de Yen es una constante que uno ni siquiera la tiene que calcular, es D-1 sobre D, Claro. de la dimensión. Pero las constantes de la double well, que no sé cómo se dice en español, el potencial Doble potencial, supongo, no doble sé. potencial, bueno, en fin. Sí, bueno, Sí, no sé. en definitiva es una especie de cuártica, en realidad no tanto porque se degenera en las menos 1 medio y 1, pero digamos, lo que se pretende es que tenga dos mínimos y básicamente contenga a la variable escalar. Todo lo demás yo creo que es parte de la fenomenología y nadie está demasiado preocupado. No creo que haya forma. Sí, entiendo. Pero numéricamente vos podrías probar con distintos y más o menos lo que da, por lo menos cualitativamente, es similar. Ese Es el insensible, los cálculos son bastante insensibles al potencial. Okay. Incluso en muchos casos ni siquiera hace falta el potencial, cuando no hace falta restringir el valor de S porque no hay ningún motivo para que se escape. Es bastante, la experiencia que es bastante insensible, pero no tengo una respuesta concreta. Yo creo que... Entiendo. Escúchame, respecto de eso, ese es un parámetro de penalización de alguna forma, o sea, físicamente por ahí no tiene... ¿Cuál parámetro? ¿Ese? Ese. No, ese no es un parámetro de penalización. Digamos que... No. De alguna manera,
O sea, físicamente. Al menos en el caso de Erickson, tiene un significado físico bastante concreto. De alguna manera te dice la cantidad, la proporción de moléculas alargadas, elipsoides, que están alineadas con N. Digamos, si ese es 1, quiere decir que las moléculas están en un porcentaje del 100% alineadas. Eso no ocurre nunca físicamente. Pero si es 0, quiere decir que están completamente desordenadas. O sea que no tienen nada que ver. Es una situación en la cual es típica de un defecto. Y en el caso S igual a menos un medio son perpendiculares. Es un caso físico bastante más raro que nosotros no tenemos en los experimentos. No es una penalización. De hecho, desde el punto de vista matemático, el rol de S está claro. Lo que hace S, matemáticamente, es permitirle a N, al campo de directores, o a teta, que es el campo de líneas, N por N, que degenere. Porque cuando explota, cuando el gradiente explota, S se hace C. Ese es el mecanismo matemático. De manera que es importante que esté S para permitir la existencia de estos puntos singulares, por ejemplo, los defectos de grado 1, de grado 1 medio, o menos 1, menos 1 medio, que de otra manera no existirían. Pero no es un parámetro de penalización. No, esa parte la había entendido, pero me había olvidado que venía de la probabilidad de que estuvieran las cosas en la dirección de N. Sí. Bueno, y ya que estoy, aprovecho para saludarte y agradecerte por la charla, que estuvo buenísima, súper interesante, muy clara. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer o comentario? Sí, perdón. ¿Qué tal? Hola. Soy Juan Pablo Bormia, de Buenos Aires también. Una cosa, a ver, cuando el parámetro que tenés que te distingue los distintos tipos de singularidades o de posibilidades de singularidades. Entre ellos está también las disclinaciones, corresponden a cuando el parámetro es negativo, ¿no? Cuando S es negativo. Cuando S es negativo. Bueno, ¿Esas son las disclinaciones o...? En realidad, en nuestros ejemplos no aparece, digamos. Si no lo tenés originalmente en el modelo, no hay motivo para el cual ese cambie de signo. Pero no estoy seguro de que tenga que ver con disclinaciones. No estoy seguro ni siquiera lo que son. Vos a lo mejor me podrías explicar qué es lo que quiere decir. Hay unos trabajos de Barchi, que es un físico argentino que está en Río de Janeiro, que habla sobre disclinaciones en medios cinemáticos, justamente. Está bastante bien, digamos, tienen que ver con un parámetro, justamente, y tienen que ver cómo actúa, digamos, el cristal, digamos, respecto al cómo gira en algún sentido en torno a una singularidad. Bueno, hay todo un mundo, evidentemente, en base a eso. Y una segunda cosa que te quería... No te sé decir. Lo que sí sé decir es que desde el punto de vista práctico, en nuestros ejemplos no tenemos ese negativo. Ok, perfecto. Y una segunda cosa que quería preguntarte era sobre, bueno, justo lo que no viste de campo eléctrico. ¿Ustedes qué consideran? ¿Campo eléctrico aplicado externo, constante, no, uniforme más que constante? Sí. De hecho, déjame que te explique, te lo digo, es preferible que lo muestre directamente. Acá está lo que hacemos es lo más sencillo. El campo eléctrico es un campo dado. No estamos pensando en una interacción con el cristal líquido. El campo eléctrico está fijo, se llama E, y lo que tenemos es simplemente una energía que incorpora al campo eléctrico y de alguna manera sugiere, a través de esta fórmula, que el campo de línea se alinee con él. Es la fórmula que viene. Estas energías no son inventadas por nosotros, vienen de la que son las más sencillas posibles. Y de hecho, por ejemplo, aquí, yo no lo mostré por falta de tiempo, esta es una simulación, la transición de Friedrichs, que te la muestro para que veas. El campo eléctrico es horizontal, y lo que hace es, al campo de directores, que originalmente es vertical, cambia
permite una transición, lo hace horizontal, el campo tiende a alinearse, salvo en las fronteras por una cuestión de incompatibilidad con los datos. O sea, el campo eléctrico de alguna forma juega un rol mínimo, porque fíjate que es un término de orden inferior, no interactúa con el gradiente de teta, sino con teta. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Yo propongo que ahora todos encendamos las cámaras, los micrófonos para darle un aplauso a Ricardo en agradecimiento por la charla. Y después, si les parece, los que quieran quedarse charlando un ratito. No vamos a tener el café que siempre tenemos, pero bueno, desgraciadamente. Vamos a hacer una charla y hablar del coronavirus, lo que les parezca. Hablar de una situación política. No. Aunque por ahí es preferible no meterse, ¿no? Pero ahora, muchas gracias. Muchas gracias. ¿quién quiere seguir haciendo preguntas técnicas o de otro tipo que podemos aprovechar? Sería bueno que deje de compartir pantalla, así podemos vernos todos, ¿no? Ahí lo veo a Néstor y lo veo a Juan Pablo. ¿Qué tal? Oh, Mariana, ¿cómo te va? Ay, bien. Buenísimo. ¿Alguien tiene la tele o la radio prendida y escucha después? Sí, ahí hice un ruido que no Suele estar. Mauri. Ahí paró. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, ¿estás en el sur? Sí, Bahía, con frío. Es lógico. Sí, ¿Y acá ustedes también. cómo están? Bien, Y nosotros Ricardo, bien. Ricardo, que es un caos, eso es impresionante, lo que vemos en la televisión es impresionante, es una Nosotros cosa... estamos bien refugiados, digamos, en casa. Sí, pero no solo por el coronavirus ahora. No, desgraciadamente no. Sí, es terrible, sí. La Justamente, verdad que yo impresiona. creo que mis predicciones se están cumpliendo, desgraciadamente. Lo cual odio decir, porque mis predicciones no son buenas. ¿Cuáles son? Una tras otra, así que, en fin. Pero efectivamente, la situación en las calles de Estados Unidos no es buena porque tenemos dos virus. Uno reciente, que desgraciadamente afecta a todo el mundo, y otro eterno, en la vida de Estados Unidos, que afecta a Estados Unidos, que es el racismo. Ya. Y ese es un virus difícil de sacarse. Pero bueno. Sí, pero se mezcla también con pobreza, ¿no? Con cantidad de desocupados. Obviamente, ambos virus tienen que ver con la situación de pobreza y con la marginalidad. Y en el caso de Estados Unidos, con un sistema de salud que es muy bueno para algunos, pero no es un sistema de que, digamos, no, una emergencia como esta, digamos, está en situaciones. El sistema es muy bueno si uno tiene plata. con que pagarlo, digamos. Sí, claro, sí. Es así, Pedro, podrías parar la grabación, ¿no? Ay, tenés razón. Así podemos... Sí, esta discusión de política no es necesario que quede grabada. Ay, Por eso.